Ya. Ok, para esta semana entonces, como habíamos quedado, vamos a aprender qué son los criterios de desempeño y evidencias, para que luego lo apliquen en su plan global o es decir, en su plan, su asignatura general, ¿ya? Empezamos con el video. Idoneidad. Entonces, deben para afirmar que el desempeño del elemento de competencia se realiza con idoneidad. Vamos a tomar en cuenta entonces estos elementos. Ahora, vamos a ver un ejemplo que nos ayude en esto. Antes de plantearnos el ejemplo, entonces, no nos olvidemos que los criterios de desempeño son esas pautas que nos van a permitir establecer comparaciones. ¿Y qué es lo que voy a comparar? Voy a comparar lo que está haciendo el futuro profesional con lo que debería hacer un profesional idóneo. Los criterios de desempeño me permiten plantear esa comparación para poder afirmar si está haciendo bien o está haciendo mal ese desempeño profesional. Y no nos olvidemos que tiene que ser un desempeño profesional, algo que tiene que realizar cuando ya esté trabajando como profesional. Vamos a ver nuestros ejemplos retomando el cómo preparar una torta que habíamos visto en los elementos de competencia. Entonces vamos a recordar la competencia y los elementos. En aquel ejemplo, nuestra competencia dice prepara tortas para responder a requerimientos de los clientes cuidando la técnica de preparación, sabor y presentación. Y como elementos de competencia teníamos 4 elementos. El primero estaba relacionado con el poder interpretar una receta, el segundo estaba vinculado con esto de preparar masas de torta, el tercero tenía que ver con el horneado y el cuarto con el decorado. Esos eran nuestros 4 elementos de competencia. Vamos a ver este ejemplo con el segundo elemento de competencia, ¿no? Entonces, verbo de desempeño, prepara, objeto que prepara masas de torta, condición de referencia de cómo sé que está preparando esta masa de manera idónea, porque lo hace respetando la técnica de preparación, es decir, no lo hace como él quiere, sino que respeta los pasos de la técnica. Segundo, respeta las proporciones indicadas para todos los ingredientes. Tomando en cuenta entonces este elemento de competencia, vamos a ver cuáles serían los criterios. Para plantearnos los criterios, nos vamos a hacer una pregunta clave. Esta pregunta clave dice, ¿cómo podríamos saber si la persona que prepara masas de torta lo hace bien? Esa es la pregunta. ¿De cómo sé que esta persona está preparando la masa correctamente? ¿Qué tengo que tomar en cuenta para decir que lo está haciendo bien? Eso nos indica el criterio de desempeño. Ahora, para formular los criterios de desempeño no me tengo que olvidar de los componentes, objeto, verbo, condición de referencia, ese es el orden. Los desempeños que me voy a plantear tienen que estar vinculados con la práctica profesional, me tienen que mostrar un saber hacer profesional y tienen que ser pautas observables, pautas medibles. Tomando en cuenta estos elementos, entonces vamos a ver los criterios de desempeño. Entonces, si el elemento de competencia está relacionado con el preparar masas, los criterios de desempeño tomarán en cuenta o apuntarán al desempeño del elemento. Como vemos en este ejemplo, hemos puesto colores para poder identificar los componentes del criterio de desempeño. Hemos dicho objeto, verbo y condición de referencia. Entonces, a diferencia de los elementos de competencia y la misma competencia, comenzamos la redacción de los criterios a partir del objeto. No nos vamos a olvidar que el objeto está relacionado con los contenidos, ¿no? Ya sea
procedimentales, actitudinales o conceptuales. Como son criterios de desempeño, seguramente nos vamos a basar sobre todo en la columna de el saber hacer, de los desempeños. Entonces, ¿qué es lo que tiene que saber hacer? Bueno, preparar masas, pero para preparar masas, ¿cuáles son los desempeños esperados? En el inciso A vemos, objeto, la preparación, desempeño, es mezclada, condición de referencia, considerando todos los ingredientes solicitados en la receta. Objeto, verbo, condición de referencia. Para verificar que está bien nos preguntamos, ¿qué tiene que saber hacer? Mezclar. ¿Y qué tiene que mezclar? Tiene que saber mezclar la preparación. Para saber que esta mezcla la está realizando de manera idónea, tiene que considerar todos los ingredientes solicitados en la receta. Lo mismo en el inciso B. Empezamos por el objeto. Los ingredientes. ¿Qué tiene que saber hacer con los ingredientes? Integrarlos. Los ingredientes son integrados. ¿Y de cómo sé que lo hace de manera idónea? Porque los integra según el orden establecido en la receta. Tercero, los ingredientes son integrados en la cantidad y proporción indicada en la receta. Cuarto criterio, la preparación es mezclada respetando la técnica de preparación indicada por la receta. En el siguiente, objeto, los ingredientes. ¿Qué tiene que saber hacer con estos ingredientes? Verbo, son mezclados. Tiene que saber mezclar estos ingredientes. Condición de referencia. ¿Y cómo sé que está realizando la mezcla correctamente? Porque tiene que lograr una textura apropiada para vaciarla en el molde. Finalmente, los ingredientes son manipulados respetando las normas de higiene y salubridad. Entonces, en este ejemplo de hacer la torta, estamos viendo que para decir que nuestro repostero sabe preparar las masas de manera idónea, nos estamos planteando 6 criterios de desempeño. No es suficiente que mezcle la preparación considerando todos los ingredientes, ¿no? Para decir que su actuación es idónea, tiene que mezclar esta preparación considerando todos los ingredientes, considerando el orden establecido, considerando las cantidades, tiene que respetar la técnica, tiene que mezclarlos hasta obtener una textura apropiada, tiene que respetar normas de higiene y de salubridad. Si cumple con todos estos criterios de desempeño, yo voy a decir que prepara las masas de manera idónea. Estos 6 criterios me permiten identificar un actuar idóneo. Ahora, vamos a observar una cosa más. No importa cuántas veces tenga que repetir un objeto para precisar la actuación, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene que saber integrar los ingredientes considerando el orden establecido, pero no es suficiente. Tiene que saber integrar estos ingredientes considerando la cantidad y proporción apropiada. Y además tiene que mezclar estos ingredientes hasta obtener una cierta textura. Entonces, cuando nos planteamos los criterios de desempeño, no tenemos que hacerlos largos y confusos. Un criterio largo y confuso sería: los ingredientes son integrados según el orden establecido, respetando la cantidad y proporción indicada, hasta obtener textura apropiada, considerando normas de higiene y salubridad. Ese sería un criterio largo, confuso. Los criterios tienen que ser concretos. Entonces, no importa si tengo que hacer varios criterios, pero lo que tengo que rescatar es la claridad para poder evaluar. Entonces, si yo estoy evaluando al futuro profesional, al futuro repostero,
Con estos criterios yo le puedo decir, usted integra los ingredientes siguiendo el orden establecido, muy bien, pero lo que le está faltando es tomar en cuenta la cantidad y la proporción que dice la receta. Si manipula los ingredientes respetando la higiene, excelente, eso lo hace bien, pero no está considerando la textura apropiada para hacerlo, ¿no? Entonces, es muy importante plantearnos los criterios de desempeño de manera clara, precisa y además los que necesitemos para poder hacer una adecuada devolución o retroalimentación después al estudiante, ¿no? Al futuro profesional. Por eso decimos que los criterios están directamente relacionados con la evaluación. Si tuviera todos mis criterios en uno solo, todas las condiciones de referencia en uno solo, me sería un poco más difícil poder hacer una retroalimentación más precisa. Bien, ahora entonces vamos a considerar un par de recomendaciones. Cuando formulamos los criterios de desempeño, no nos olvidemos que la condición de referencia, como acabamos de explicar, debe ser muy clara para facilitar la evaluación. Tomemos en cuenta que los criterios no deben ser muy extensos, lo que les explicaba. Es preferible añadir más criterios que hacer uno largo y confuso. Tercero, tenemos que formular los criterios de desempeño que sean necesarios para poder evaluar el desarrollo de cada elemento de competencia, es decir, del desempeño del elemento de competencia. Y finalmente, deben formularse criterios para cada elemento de competencia, es decir, cada unidad, cada elemento de competencia tiene que tener sus propios criterios de desempeño. Entonces, no tenemos que perder de vista que cada criterio además debe tener asignada una letra que se coloca al inicio como inciso. Nosotros tenemos acá, vamos a ver en el ejemplo que hemos realizado, cada uno de nuestros criterios de desempeño están redactados con una letra A, B, C, D. Esto porque luego yo voy a verificar que con estos criterios de desempeño estoy evaluando todos los saberes que me he planteado. Y voy a poder hacer eso comparando las letras de estos criterios de desempeño con estos mismos incisos que voy a poner en los saberes. Esto lo vamos a explicar más adelante ya con la orientación de cada tutor. Entonces, esos son los elementos que tenemos que tomar en cuenta para realizar buenos criterios de desempeño, ¿no? No nos olvidemos entonces, cada criterio debe tener asignada una letra que se coloca al inicio como inciso para poder hacer la verificación de que todos nuestros saberes están siendo evaluados. Esto en relación a los criterios de desempeño. Veamos ahora las evidencias. ¿Qué son las evidencias? Las evidencias son pruebas concretas que deben ir aportando los estudiantes durante su proceso de formación. Es decir, durante las clases que hemos organizado y que vamos compartiendo con los estudiantes, les vamos a pedir evidencias. Entonces ellos van a realizar estas evidencias y ese es el aporte durante todo su proceso de formación. ¿Para qué pedimos estas evidencias o estas pruebas concretas? Para verificar que se está desarrollando la competencia, ¿no? Y es decir, los estudiantes aportan estas evidencias para demostrar que están desarrollando las competencias y además los correspondientes niveles que nosotros necesitamos para decir que está realizando una actuación idónea. Esta definición la hemos tomado de Tobón. Bien, ahora, las evidencias se van a clasificar en evidencias de producto y evidencias de desempeño. Vamos a tomar estos dos tipos de evidencias en el presente diplomado.
Las evidencias de producto, como dice el nombre, son productos concretos, tangibles, elaborados por los estudiantes. Estas evidencias dan cuenta del grado de desarrollo del elemento de competencia, ¿no? Entonces, en otras palabras, las evidencias de producto son estos objetos, estas elaboraciones, estas construcciones que realiza el estudiante, ya sea en el aula o en su casa como tarea, y luego las presenta y las entrega al docente. Por eso decimos que son productos tangibles, son productos concretos, es algo que va a hacer el estudiante y luego entrega como evidencia al docente. Tenemos algunos ejemplos. La elaboración de una maqueta, por ejemplo, el estudiante hace la maqueta es tangible y le entrega al docente. Otra evidencia de producto puede ser la elaboración de un plan, igual es algo que construye el estudiante, puede hacerlo en el aula, en su casa y lo entrega al docente. La resolución de una prueba escrita que el estudiante realiza y entrega al docente también es un ejemplo de evidencia de producto. O un informe, un ensayo, algunos organizadores que hemos pedido, etcétera, son evidencias de producto. Lo mismo que un portafolio académico, por ejemplo, que reúne todos los trabajos realizados por el futuro profesional. Entonces, la característica de las evidencias de producto es que son realizadas por el estudiante y luego son entregadas al docente. Por eso son productos tangibles. Vamos a ver ahora las evidencias de desempeño. Las evidencias de desempeño son pruebas de desarrollo, sobre todo del saber hacer, es decir, de los procedimientos. Son evidencias de que el estudiante sabe hacer algo, ¿no? Por ejemplo, nos van a indicar si es capaz de realizar una tarea, si realiza una técnica de manera apropiada o un procedimiento. Entonces, las evidencias de desempeño se van a centrar en el saber hacer. Pero no solo en el saber hacer, sino también en el saber ser, en los contenidos actitudinales, ya que cuando una persona realiza una acción, al realizar esa acción puedo también ver con qué actitud está realizando esa tarea o ese procedimiento. Bien, antes de continuar con el video, ustedes también pueden verlo. Hola, hola, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, Licen. Ya, perdón. Antes de continuar con el video, ustedes también pueden verlo en la plataforma, está habilitado acá y pueden volver a repasarlo las veces que sea necesario. Pero quería que me digan ustedes qué les parece, si se ha entendido la explicación o no de lo que son los criterios de desempeño. A ver, les explico. Para formular un criterio de desempeño, en primer lugar, tienen que tener formulados los elementos de competencia, la competencia, los elementos de competencia y los saberes. Si no han concluido con todo esto, formular criterios de desempeño va a ser muy difícil, es decir, no va a ser posible, porque sin este previo análisis no va a poder ser posible. Ahora, pero a los que ya han hecho les voy a explicar cómo se formulan los criterios de desempeño. En primer lugar, ustedes tienen que concentrarse en el elemento de competencia. Ustedes tienen 3 o 4 elementos de competencia. Se concentran en ese elemento de competencia y a partir de ese elemento de competencia van a formular estos criterios de desempeño. ¿Qué son los criterios de desempeño? Como decía el video, simplemente son criterios que muestran lo idóneo, lo observable, la calidad o satisfacción de lo que usted quiere que su alumno logre como futuro profesional. Y estos criterios de desempeño van a demostrar que el elemento de competencia se ha cumplido. ¿Y cómo se redactan? Se redactan utilizando objeto, verbo y condición de referencia. Recuerdan que antes se formulaba primero el verbo y luego el objeto y luego la condición de referencia. En este caso es al revés.
Primero usted formula el objeto, luego el verbo y la condición de referencia. Entonces, fíjense, este es un ejemplo claro, práctico, donde usted va a poder primero trabajar con su elemento de competencia, con el elemento de competencia que usted ha trabajado. En este caso, establece problemas de investigación teniendo en cuenta la situación y contexto de los sujetos y objetos involucrados. Criterios de desempeño, vamos a crear acá dos. El tema de investigación es seleccionado de acuerdo con el interés de los actores involucrados. El problema es formulado de acuerdo al procedimiento técnico prescrito. ¿Qué estamos haciendo? Estamos mostrando con estos criterios de desempeño que el elemento de competencia se cumple de una manera eficiente, de una manera completa para probar que el estudiante o el futuro profesional está preparado para decir que es competente en ese elemento de competencia que usted mismo le ha propuesto, que usted mismo ha propuesto en su plan de asignatura. En este caso, si ustedes se fijan, es muy sencillo. Dice, establece problemas de investigación teniendo en cuenta esto y el otro. Ahora dice, el tema de investigación es seleccionado de acuerdo con el interés de los actores. El problema es formulado de acuerdo al procedimiento prescrito. Ahora, aquí otros ejemplos de criterios de desempeño. La interpretación del texto se realiza teniendo en cuenta el autor, el contexto y su intención comunicativa. La interpretación del texto se realiza considerando el tipo de texto y su estructura. Las ideas principales se identifican aplicando estrategias de comprensión e interpretación. En pocas palabras, estos criterios de desempeño, ¿qué van a hacer? O sea, ¿cuál es su objetivo final? Van a demostrar, son pautas concretas y observables que van a demostrar que el elemento de competencia se ha cumplido de manera eficiente, con calidad. ¿Se entiende? Tal vez es un poquito difícil de entender porque hay algunas personas que todavía no han formulado sus criterios de desempeño, perdón, sus elementos de competencia, por eso quizás sea difícil entender cuáles son, cómo son, se formulan los criterios de desempeño, porque tenemos que tener todo lo demás completo. Entonces, una vez que entiendan los criterios de desempeño, tienen que ahora mostrar pruebas de ese criterio, de ese desempeño. Hay que demostrar pruebas, y hay dos tipos de pruebas: las evidencias de producto y de desempeño. Así de fácil. Cuando redacten las pruebas, las evidencias de productos, simplemente tienen que decir un informe, un cuestionario, etcétera, alguna cosa que esté construida por el estudiante. Y si es de desempeño, una simulación, una demostración, una práctica. Por ejemplo, ustedes saben que soy lingüista. En mi área, ¿qué sería una evidencia de desempeño? Por ejemplo, si los chicos dan un examen oral o hacen una demostración o un roleplay en la clase, entonces esto para mí es una demostración de un desempeño, de que saben, de que están hablando y están aplicando los tiempos verbales de manera correcta, la fonética y la fonología, la gramática, la sintaxis. Para mí es un desempeño así clarísimo. Para un médico, si el joven opera, no sé si ustedes operarán una ranita, algo, no sé, eso también es una evidencia de desempeño. Fíjense, formular evidencias, pruebas concretas, demostraciones concretas. Y de dos formas hay estas evidencias: las evidencias de producto y las evidencias de desempeño. Como les había mencionado, las evidencias de desempeño pueden ser una simulación, una demostración, etcétera. Y cuando ustedes estén redactando las evidencias de producto, simplemente tienen que colocar que el estudiante está haciendo o está escribiendo un informe, un cuestionario o un objeto construido, etcétera. ¿Se ubican? Entonces, esto es lo más importante, que al momento de ustedes formular una evidencia, en primera instancia tiene que estar en unión con el criterio de desempeño, tienen que tener armonía, los dos tienen que estar conectados.
Y las evidencias son muy fáciles de acuerdo al área en el que usted trabaja. Por ejemplo, para los abogados, ¿dónde está nuestro compañero abogado? Él, una evidencia de desempeño podría ser, no sé, ponerlo a defender a alguien en un juicio. Está mostrando que sabe la ley, que conoce las leyes, no sé, que ha aplicado o la ley a favor de él, del imputado, etcétera, etcétera. Está desempeñando y es una simulación en la clase que puede hacer. Como producto, tal vez puede elaborar un informe, tal, no sé qué, algo así. O digamos un psicóloga, tenemos dos psicólogas. Un desempeño podría ser hacer una entrevista, digamos, a una persona para determinar si tiene depresión, si trastorno bipolar o si es psicópata la persona o narcisista, ¿no? Una entrevista así bien formulada, porque al hacer las preguntas, por ejemplo, va a estar poniendo en práctica todo el conocimiento que el estudiante ha adquirido durante su curso, con un curso con usted. Y un producto podría ser, no sé, un informe pericial de tal persona. Entonces solo pone informe. Acá tenemos evidencias, se establece problemas de investigación, teniendo en cuenta la situación y contexto de los sujetos y objetos involucrados. Las evidencias de producto, como les decía, documento, escrito, tal, etcétera, algo que se pueda ver, que se pueda tocar, tangible. Documento escrito en el que describe una situación problemática y se formula el problema respectivo. De desempeño, entrevista al estudiante como investigador con los actores involucrados en el problema. Básicamente, esta es la teoría, más el video que han visto, para empezar a hacer sus trabajos. Ahora les voy a explicar la parte práctica. Vamos a ver los trabajos y les voy a explicar uno a uno cómo deberían ser redactados sus trabajos. ¿Ya? Entonces, empecemos a revisar los demás trabajos. Vamos a empezar con quién. Bueno, empecemos con el trabajo de Raúl.